Xi y Trump se reúnen. No hay acuerdo de TikTok, pero sí hubo una amenaza de pruebas nucleares por parte del presidente. Están reunidos los países del asiático, los países asiáticos del Pacífico, están reunidos ahora mismo. Y Xi, o sea, China, es el país que está hablando de libre comercio, de industria, de intercambio comercial. O sea, esto, como hemos dicho antes, hay un nuevo orden mundial, de esto hablamos ayer con Carlos Dalmau, pero para una perspectiva global tenemos con nosotros al profesor y amigo José Molinelli desde La Tuta, Italia. Saludos, profesor, ¿cómo estás? Saludos, muy bien, honrado de estar aquí. Al contrario, gracias. Profesor, voy al grano porque además de los compromisos que puedas tener, creo que escuchar al presidente de Estados Unidos decirle, mira, Departamento de la Defensa, o sea, Pentágono, ponte a preparar ahí unas pruebitas nucleares, que vamos a probar bombas nucleares, justo un par de horas antes de reunirse con el presidente de China. Es obvio el mensaje, pero además de eso, también es medio sloppy y me hace pensar, ¿será una estrategia o no sé, cuál es la estrategia? Porque decirle al departamento del Army o al departamento de la defensa, mira, ponte a hacer pruebas nucleares sabiendo que es el departamento de energía el que hace las pruebas nucleares, pues como que, y desde el 96 no se hace una, así que te escucho. Bueno, sí, comencemos por estableciendo que a lo largo de la presidencia de Donald Trump, no solamente esta, sino también la pasada, muchas de las capacidades de control nuclear han sido transferidas a las Fuerzas Armadas estadounidenses de lo que originalmente era la jurisdicción de los departamentos de ingeniería, de energía y de investigación científica que supone el gobierno federal. Así que comenzando junto con ese punto de partida, hemos de decir que generalmente cuando se acercan a negociaciones, varias administraciones, no solamente la de Donald Trump, sino también la de Xi Jinping en China, hacen como una serie de manifestaciones de su poder y en el caso de China hubo una serie de presentaciones de la capacidad militar de su ejército, ejercicios navales, cosas así. Así que son típicas ritualidades que se dan antes de los procesos de negociación, particularmente cuando esos procesos de negociación están bautizados con un tipo de aura de adversariedad militar y geopolítica entre las personas que están ahí. Así que sí, ciertamente un tipo de amenaza en el caso de que ciertas cosas no salgan como desean salir en los procesos de negociación. Y lo que hemos de notar, ¿verdad? Yo creo que va a ser el factor más importante en los próximos días es ver si ese tipo de ritual de enseñar, ¿verdad? La capacidad nuclear continúa después de lo acordado o lo no acordado en esta reunión que se tuvo en Corea del Sur. Ok, de acuerdo. De hecho, lo mismo hizo Trump no hace tanto, cuando Donald Trump visitó a Alaska y recibió a Vladimir Putin. Envió unos muchachos allí a volar por encima de Putin justo antes de que, o sea, justo cuando están en la alfombra roja, ahí llegan los famosos Ujú. bombardeos, perdón, B2, que son los super silenciosos, que bombardearon en Irán. Así que los stealth. Así que evidentemente sí es parte de los rituales, como cuando cambia la guardia allá en Corea del Norte y Corea del Sur, que hacen igualmente cuando India y Pakistán están en esos procesos ¿verdad? De fronteo, ¿no? De frontear. Pero escuchar que vas a resumir bombas nucleares o pruebas nucleares, además del costo del asunto ambiental, no se supone que Trump iba a hacer exactamente lo contrario a eso. No se supone que Trump iba a evitar conflictos internacionales y que se iba a meter lo menos posible en asuntos internacionales y que lo que iba a hacer era precisamente olvidarse del asunto internacional para fortalecer a Estados Unidos domésticamente. Bueno, yo creo que todo esto gira alrededor de la dialéctica y narrativa que se sigue regando por ahí de la idea de Trump como un presidente pacifista, que no en relaciones internacionales no hemos de decir que es lo mismo que un presidente que logra cese al fuego o la detención de guerras. Si bien es cierto que la administración Trump ha movilizado mucho para la resolución de muchos conflictos a nivel internacional, no lo ha hecho mediante las herramientas de cooperación y paz, ¿verdad? Lo ha hecho mediante las herramientas de amedrentamiento y también la desestabilización de un bando o de otro dentro del conflicto. Es decir, que una administración que ciertamente tiene dentro de sus prioridades, por bien o por mal, la detención de ciertas hostilidades a nivel internacional, pero lo hace pues con dos cosas en mente. Número uno, con la utilización de una metodología bélica y número dos, con la idea de intervenir en aquellas circunstancias donde hay un interés estadounidense o potencial o activo en el presente. Eso significa que muchos de los procesos de cese al fuego que se van a acordar bajo la administración
Trump, van a ser procesos de cesar fuego que en gran parte van a ser inestables y posiblemente sumamente frágiles. Y es lo que estamos viendo en el presente con Israel-Palestina, es lo que estamos viendo en el presente con Azerbaiyán-Armenia, es lo que vamos a ver posiblemente también con Rusia-Ucrania, donde es cierto que se cesa un grado de hostilidades a nivel diplomático a corto plazo, pero las condiciones por las cuales las hostilidades surgieron desde un principio van a continuar porque nunca fueron resueltas. Así que eso es algo que vamos a ver. Ok, profesor, la pregunta sería, si hoy, el escenario es que China es el que está hablando de intercambio económico, es el que está hablando de ayudarse mutuamente, de ser el país lo que antes hacía Estados Unidos. ¿Los países le creen? O sea, Corea del Sur le cree, Japón le cree, Australia le cree, estos países que participan de este tipo de foros, ¿realmente le creen o esto es algo que se sabe que es for show y que pues China va a seguir subsidiando su industria, va a seguir subsidiando su empresa y va a seguir haciendo estas prácticas que históricamente ha hecho de beneficio para ellos, pero que básicamente violan, entre comillas, las reglas internacionales, que siempre ha habido algo de eso de todas las partes, ¿no? Nunca ha habido tal cumplimiento específico de todos los requerimientos del tráfico internacional. Yo creo que muchas de las narrativas que se difunden, tanto por parte de Estados Unidos como por China, tienen una intención de ser remitidas a electores y fuerzas políticas domésticas para su aprobación. Pero a nivel de relaciones internacionales, muchas de estas dialécticas y narrativas no tienen mucho de un peso de importancia. Particularmente los países que entran en negociaciones con China lo hacen desde una perspectiva bien pragmática. En el presente, la presencia económica china en el Caribe está incrementando masivamente y generalmente se da porque China se posiciona como un estado proveedor de desarrollo económico a corto plazo, que es lo que los países generalmente en estado de desarrollo desean, o lo que los políticos de esos países desean para cumplir sus promesas de campaña. Así que en tanto exista un acercamiento pragmático y asegurado para uno recibir financiamiento de China, van a existir muchos países que van a invitar la presencia de China con o sin un grado de síntesis o acuerdo o sincronicidad con los valores que expresan. Y el Caribe, repito, un gran ejemplo de eso. Políticos en Jamaica que se han cantado sumamente anti-China a nivel político y a nivel valorativo, pero que a nivel doméstico aceptan muchas de sus aceptaciones de sus ofrecimientos porque les permiten decir que cumplieron con la promesa de crear un puerto, una calle, de traer 200 empleos, etcétera. Y yo creo que en eso la respuesta mía sería que los países no tienen que creerle a China. En tanto China sepa identificar los deseos políticos domésticos de estos países y facilitar el cumplimiento económico de muchos de sus deseos en un periodo donde Estados Unidos está saliendo del juego del desarrollo internacional, va a continuar obteniendo una ventaja en mucho de este campo de dominio internacional. De acuerdo, pero, o sea, creerle, confiar, no es la palabra correcta para utilizar en este proceso entonces. Es correcto, si no estamos hablando de confianza, estamos hablando de que China tiene un acercamiento mucho más pragmático a los deseos políticos y económicos de estos países que el de Estados Unidos. De hecho, una promesa por parte del presidente del Partido Comunista cuenta con la aseguración de que el Parlamento de China va a hacer lo que él diga. No es necesariamente lo que vamos a ver con el caso estadounidense, donde una promesa económica por parte de Donald Trump va a tener que pasar por un Congreso que puede como no puede deliberar a su favor, ¿verdad? Así que vamos a ponerlo de esa forma, confiar no es la palabra apropiada, pero de forma pragmática muchos países se acercan a China sabiendo que ellos también son pragmatistas, más que ideólogos. Eh, ideólogo. O sea que el concepto de las ideologías ya finalmente se acabó. Ahora No, estamos no. oficialmente en el mundo Ujú. de aceptar la realidad pragmática. No, no se ha acabado, pero es el refugio de aquellas personas que generalmente no tienen la capacidad de alteración en el espacio internacional de la fuerza y los balances de poder. Dígase la alianza en el presente a base de ideología y las adversidades a base de ideología. Son bien pocas, aunque tienden a ser fuertes también, pero en el presente el idioma principal de las relaciones internacionales, en gran parte el realismo político, dígase el pragmatismo de lo que uno puede traer y lo que puede recibir y lo que puede dar
etcétera. Y por eso vamos a ver muchas alianzas y cooperaciones que aparentarían ser asimétricas a nivel ideológico. Estados Unidos, como el país de la liberación y el país de la libertad individual, aliado con algunas de las dictaduras más represivas del momento. Por otra parte, países que se cantan como los bastiones del capitalismo, siendo los grandes consumidores y aliados económicos de los países socialistas y comunistas. Por otra parte, países comunistas y socialistas, siendo los que dominan el espacio del comercio internacional que creó el espacio capitalista. Así que tenemos que irnos saliendo de que el análisis de las relaciones internacionales es un análisis de compatibilidad ideológica, cuando los mismos actores de esta esfera ya miran la compatibilidad ideológica como algo añadido o algo opcional. Ok, la pregunta que te voy a hacer próxima, no sé si tiene una respuesta ¿verdad? En el mundo internacional, pero sí, evidentemente, tiene una, o sea, hay un realineamiento, ¿no? En este tema. ¿Qué piensa el mundo de esto de Estados Unidos con Venezuela? ¿Qué piensa? O sea, ¿cómo el mundo ve esta incursión continua, estos bombardeos de estos barcos? ¿Cómo lo ven? Bueno, como me encantaría ser el oráculo de Delfos de la internacionalidad, pero dentro del mundo existen un montón de voces diferentes, así que depende a quién le preguntemos, sería la respuesta jurídica que daría. Pero sé que eso es insatisfactorio para este foro, así que ciertamente diré que, ¿verdad? Si pensamos en la narrativa de Estados Unidos como un frente de liberación y de cambio de gobierno en contra del régimen de Maduro, pues vamos a ver todos los conjuntos adversarios al gobierno de Venezuela, pues celebrar estos tipos de actuaciones. No L- obstante, l- creo que existe un gran espacio dentro de la discusión de Venezuela internacional, donde se ve esto como un bloqueo económico y donde se ve como los cimientos para Estados Unidos movilizar sus intereses dentro de Venezuela para sacar el gobierno y colocar uno un poco más amigable que le dé acceso a los mercados petroleros y de minerales y metalúrgicos que existen dentro de Venezuela, que tener acceso a ellos sería decisivo para navegar la otra carencia, que es el acceso al mercado ruso en el presente. lo planteaba como pregunta porque parte de lo que se hablaba en la negociación era que Estados Unidos iba a tener que ceder Taiwán y que Xi iba a traer el tema de Taiwán, cosa que no nos consta, pero imaginamos que tiene que haberse hablado o indirectamente saber hacer algún tipo de alocución. Y por eso también traigo el tema de Venezuela. O sea, ese concepto de qué va a pasar con Taiwán, bueno, tú estás metiéndote en Venezuela. Así que, ¿verdad? Pudiera darse, aunque Venezuela ya en el presente no cuenta tanto con no cuenta con un apoyo tan pragmático por parte de China, vamos a ponerlo así. Pero en el caso de Taiwán es uno bien interesante porque Estados Unidos ha colocado en gran parte muchas de las fichas del desarrollo de la industria de la inteligencia artificial y los semiconductores en la economía de Taiwán, y perderlo pues en el presente sería algo bien problemático para la capacidad tecnológica estadounidense. Y yo creo que los políticos de Taiwán, reconociendo eso, mega invirtieron en la inteligencia artificial para hacerse indispensables para el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos, porque sabían de que si no estaban en la cima de ese mercado, un acuerdo como esto fácilmente hubiese ido para el lado de China, donde Estados Unidos no hubiese tenido un problema en ceder un antiguo aliado, como ha hecho en muchas otras ocasiones. Dicho de paso, mucha de la inversión que la administración Trump ha hecho en inteligencia artificial no solamente tiene que ver con deprivar a China de acceso a ciertas patentes que se producen en Estados Unidos, sino también para eliminar mucha de la dependencia tecnológica que el complejo de la inteligencia artificial tiene con Taiwán para poder navegar diplomáticamente más exitosamente ese espacio geopolítico. La negociación que ocurrió, ¿realmente es una negociación de algo entre China y Estados Unidos, de algo relevante, o fue una reunión de esas donde se dice que se lleva a acuerdos, pero realmente no? Refiriéndome a la bajada de los aranceles a cambio de que supuestamente China vuelva a vender o evite la exportación de minerales raros. Sí, la negociación es lo que llamaríamos, ¿verdad? Una diplomacia de conflicto, dígase, una negociación que se da para moderar lo que ya de por sí en el presente es un conflicto económico. China logró bajar una serie de aranceles
que estaba recibiendo por parte de los Estados Unidos, y por otra parte Estados Unidos también eliminó ciertos aranceles que tenía en cuanto a ciertas industrias esenciales chinas. No obstante, la generalidad del régimen arancelario estadounidense continúa. Eso es muy importante, y a consecuencia de eso, la búsqueda de otros mercados suplementales por parte de China también continúa. Y yo creo que un eje de conversación dentro de todo esto, más que el vender o el no vender o el cobrar o no cobrar aranceles, era eliminar la capacidad que tiene China de ser el suplidor principal en el presente de Rusia, para de esa forma mitigar la capacidad económica rusa de continuar el conflicto en Ucrania. Cosa que ciertamente no se llevó a discusión, aunque se buscó hacer por vía indirecta y tácita a través de estas negociaciones. Una cosa muy interesante fue la discusión, ¿verdad?, sobre la soya. Dígase, el compromiso que China va a hacer ahora de comprar soya, que se da después de un periodo en el cual muchos de los aliados estadounidenses en Latinoamérica deciden no comprar soya de los Estados Unidos después de haber pactado que lo iban a hacer, como en el caso de Argentina. Así que ahora mismo Donald Trump le está buscando remediar muchas de sus promesas a los agricultores y productores e industrialistas estadounidenses a través de la utilización de la fuerza coerciva en muchos de estos acuerdos internacionales. Básicamente diciéndole a las personas que la apoyan económicamente dentro de Estados Unidos que no se preocupen del mercado doméstico porque les voy a conseguir consumidores internacionales. Así que al final del día vuelve a afirmar mucho de nuestra hipótesis de que la mayoría, si no toda la política internacional, acaba siendo política doméstica. Ujú. Algo que no te haya preguntado que te parezca relevante. Yo creo que también el punto de encuentro de esta reunión, Corea, un lugar muy interesante para auspiciar estos tipos de discusiones, porque en el presente muchos de los países del área, Corea del Sur, Japón y también Corea del Norte y China, están en un estado de tensión increíble sobre la militarización de Japón, la remilitarización de Corea del Sur, el aumento en la inversión china naval del área. Así que todo esto también responde a otro escenario que se está dando en esa región, donde todos los países aparentan estar en una acumulación de capacidades militares en prevención de lo que muchos de ellos consideran que va a ser un conflicto inevitable, que va a ser un conflicto sobre el control del Mar del Sur de China, que dicho de paso es uno de los espacios principales de exportación e importación de productos a nivel internacional. Y yo creo que eso responde a otra discusión internacional un poco más abstracta y más macro, que es que muchos de los puntos de entrada de productos, entrada y salida de productos a nivel internacional, el Mar Rojo, el canal de Panamá, el Mar del Sur de China, entre otros, se encuentran en periferias de conflicto. Y eso posiblemente va a tener un impacto económico de aquí a unos cuantos años sumamente drástico sobre las economías mundiales si no se logra controlar. Y la pregunta es si los países de las regiones lo van a buscar controlar, o si esto va a ser una nueva invitación para otra ola imperialista donde ciertos países como China, Estados Unidos, Japón, Rusia, en este caso Israel, Egipto, si ellos intervienen sobre estos asuntos para imponer lo que ellos consideran hacer el trato debido a la región y a los productos que pasan por ahí. Así que de eso estaremos hablando, asumo que de aquí a 5 años, cuando llegue algún periódico, pero yo estimo que eso se lleva construyendo ya un buen tiempito. Ok, por último, ¿qué te parece el tema de que TikTok nunca se llegara a un acuerdo y se publique? O sea, realmente es importante eso en la opinión pública. Quizás para alguna gente no, hay otros temas más importantes, pero sabiendo que gran parte del electorado de Trump está muy pendiente a TikTok y es un electorado relevante, pues por eso te pregunto. Sí, sí, sin duda alguna es un tema importante, y es importante, ¿verdad?, que no se haya llegado a un tipo de acuerdo, porque no tanto por TikTok como tal, sino por lo que TikTok representa para el resto del tratamiento por parte de los Estados Unidos a una industria, dígase la de mercadeo social y inteligencia artificial integrada, etcétera, que aunque se encuentra más y más nacionalizada todos los días, todavía tiene dos actores y productores primarios que son China y Estados Unidos. Así que yo creo que esto representa una discusión bien interesante de hasta qué punto Estados Unidos puede nacionalizar y securitizar muchos de estos espacios más allá
de los linderos de su utilidad que dependen de cooperación entre dos países que claman estar en conflicto, que es China y Estados Unidos. Así que sí es importante de que no se haya llegado a un acuerdo sobre ello, pero no tanto solamente por TikTok, sino por toda una red comercial entre estos dos países que en el presente se encuentra en tierra no firme e incierta. ¿Te imaginas que de verdad van a hacer pruebas nucleares en Estados Unidos? Sí, yo creo que bueno, primero todo comenzamos por decirle que siempre la han hecho, ¿verdad? Y se han hecho en el pasado, no es cuento nuevo, ¿verdad? Ahora, lo que sí es importante es que es con la facilidad con la cual se publica. Y yo sé que esto es un campo más de tu dominio y de otras personas en tu industria, pero hay cosas que se graban y cosas que no se graban, cosas que se publican y cosas que no se publican. Y la facilidad con la cual la administración Trump no solamente ha hablado de conflictos, sino también que lo ha publicado en potencia y en broma también. La utilización de la página del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la página del White House, por ejemplo, para hacer chistes sobre conflictos internacionales. Algo bien particular. Así que sí, estamos entrando en una época muy interesante de política dramática y performativa, como dirían, por vía de ese anglicismo, ¿verdad? Performative politics, que yo creo que tiene una audiencia muy clara. Y esa audiencia no son solamente los países que son testigos de ellos, sino también nosotros como consumidores de ese producto de propaganda y mercadeo político. Así que yo creo que hay también una discusión en la cual no estoy tan capacitado para dar, pero sería interesante explorarla también. Yo sé y que esta pregunta te voy a hacer es medio injusta y además que te prometí que íbamos a hacerla corta, así que voy a ir al grano aquí. Tú estás en una universidad donde tienes un montón de, ¿verdad? De gente del mundo fuera de mi mundo y fuera del mundo nuestro acá y a veces cuando te hago las preguntas, pues no, quizás no, la audiencia no sabe porque te hago preguntas de cosas que no necesariamente son locales, ¿no? En perspectiva, o sea, ¿cómo ven las cosas en China? ¿Cómo ven las cosas allá? ¿Cómo ve el resto del mundo esto? O sea, ¿cuál es la perspectiva que se da en esos otros países? Y la pregunta sería que cuando ustedes discuten ahí en la universidad básicamente más antigua del mundo donde estás estudiando y donde básicamente pues estás haciendo tu carrera, hay un montón de muchachos de Singapur, de China, de Malasia, de Estados Unidos, de países árabes, etcétera. Eh, ¿Cómo ellos ven todo este nuevo orden mundial, este nuevo bloque? ¿Lo esperaban, lo estudiaban? ¿Era de esperarse porque el crecimiento de China era inevitable que dos titanes iban a crecer? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que el consenso y respectivo de la ideología y las afiliaciones políticas es que mucho de este orden que existía a nivel internacional dependía de la cooperación directa y involucramiento directo de Estados Unidos en muchas de estas esferas de colaboración y dominio internacional y como protagonista del desarrollo internacional y de la seguridad internacional y que en gran parte no solamente desde la administración Trump, desde los últimos años de la administración Obama, hemos visto cómo es que ese rol estadounidense ha ido en deterioro. Y ha ido en deterioro en gran parte porque a nivel doméstico de la política estadounidense siempre se hace el paralelismo de por qué estamos enviando dinero para Bolivia cuando hay necesidad de resolver este asunto aquí en Chicago, etcétera. Y esa narrativa política ha ido llevando a Estados Unidos a separarse de la esfera internacional mucho más aún por parte de la administración de Donald Trump. Y eso ha creado una serie de vacíos que ciertos países, como la República Popular de China, han aprovechado para ellos interceptar y ocupar ese rol. Es decir, que están en gran parte retando o empezando a retar, porque todavía no se equivalen, el rol que Estados Unidos tenía como el hegemón primario del mundo. Hay algunas de las personas aquí que celebran eso y lo ven como una gran victoria por parte de China. Algunas otras personas que tienen esperanzas de cambio en sus propios países que desearían que Estados Unidos vuelva a tomar ese rol, pero el consenso temático es que lo más que Estados Unidos se separa de muchas de esas esferas, lo más otros países quizás con intenciones adversariales de Estados Unidos, que ese no es el caso
necesariamente de China, pero sí es el caso de la Federación Rusa, en lo más van ocupando esos espacios. Así que yo creo que el consenso es precisamente ese, que sea quien sea que quiera ocupar o dominar este espacio internacional, tiene que llenar esos vacíos. Y en el caso de que Estados Unidos quiera volver a ser al mismo nivel ese protagonista de ese espacio internacional, tiene que, primero de todo, evitar el abandono de esos espacios a consideraciones de política doméstica cortoplacista y populista, y posiblemente volver a posicionarse y retar a los otros países que están ocupando esos roles. Así que sí, yo creo que ese sería en gran parte el consenso temático y lo digo, ¿verdad? Habiéndolo escuchado de colegas que estudian en esta universidad, que son tanto de China como de Irán, al igual que de Alemania, México, etcétera, y muy interesante de unas personas de Corea del Norte que estudian aquí, que miran esto como la bestia estadounidense retrocediendo y ahora el comunismo maoísta ocupándolo, etcétera. Que dicho de paso, un cuento que ya ni los mismos chinos se creen. Esto es Corea del Norte que se quedó como en ese pasado ideológico. Pero sí, en esencia lo que estamos diciendo es que la masa de poder internacional es una, y si un país retrocede de forma suma cero, otro generalmente avanza. A mí me parece, y lo dejo ahí, es pensar que Qatar va a ser una base en Estados Unidos, que hay un acuerdo interesante entre Rusia y Corea del Norte, ¿verdad? Pero también Rusia y Cuba, que están haciendo estos acuerdos ratificados ahora precisamente en octubre del 2025. Serbia y Hungría hicieron unos acuerdos militares en estos años, de hecho este año, 2025. Sabemos que el pacto de Arabia Saudita y Pakistán también ocurrió, India, Ujú. o sea, eh, 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 Alemania anunció que va a ser una base militar en Islandia, o sea, Y hay, muchos de estos acuerdos fuera, que conste de la jurisdicción de las Naciones Unidas, que antes era el foro primario para la negociación y ratificación de muchos de estos acuerdos. Así que también vemos el deterioro de muchos de estos espacios, que antes eran el centro de negociación y ratificación para todo esto. hay un nuevo orden mundial. Gracias, Molinelli, profesor. Gracias por estar conmigo. Gracias, cuídense.